Muy bien, ¿cuál es la empresa más grande de México? ¿Cuál crees que sea? ¿Es de Carlos Slim? No, es tuya y mía. Así es, estoy hablando de Pemex, es la empresa más grande de México. El año pasado vendió algo así como 1.4 billones de pesos, mientras que todas juntas las de Carlos Slim no llegaron al billón de pesos. Soy Arturo León Gárate y hoy vamos a platicar de cuál es la principal fuente de ingresos del gobierno mexicano y cuál es la principal empresa hoy en México. Vamos a hablar de Pemex. Pero antes de continuar, me encantaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto des clic en la campanita para que estén llegando las notificaciones de los videos que estamos subiendo para ti. Y ahora sí, hablemos de la empresa que hoy construye dos bocas y donde parece que cada boca dice una cosa distinta. Una habla del futuro, que es el petróleo, y otra de la nave de los litros. Para ser precisos, en los últimos sexenios ha habido malos manejos sobre la explotación, compra, remodelación de refinerías, trabajos inservibles de las que ya había, inyecciones constantes de capital, solicitudes de créditos en Pemex, y ha estado en la boca de todos esta empresa. Todas las personas opinan diferente. ¿Tú qué tanto sabes del tema? Muy bien, vamos a empezar. Primero platicarte que Pemex nace por allá de los años 30 del siglo pasado. Estamos hablando de 1930, ¿no? Recuerda que antes el petróleo lo sacaban empresas extranjeras y se lo llevaban, ¿no? No fue hasta que llegó Lázaro Cárdenas y crea lo que llamamos hoy la expropiación petrolera, que si no mal recuerdas, se celebra el 18 de marzo. Y bueno, cuando él expropia todos los recursos petroleros y crea Pemex para tener una empresa mexicana que estuviera explotando los yacimientos petroleros, es cuando realmente se crea esta empresa. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuántas veces te han dicho que México es uno de los principales productores de petróleo del mundo? ¿Cuántos de nosotros creemos que nadamos en petróleo? ¿Cuántos de nosotros creemos que simplemente haciendo un hoyo en la tierra va a salir petróleo? O que extraer petróleo es así de sencillo. ¿Cuántos creemos eso? Te voy a poner en contexto de lo que realmente pasa con nuestras tierras y realmente cuánto petróleo tenemos. Las reservas que hoy tenemos en México equivalen más o menos a 11.800 millones de barriles de petróleo. Suena a un montón. Muy bien, nada más déjame decirte algo. Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles de petróleo en reserva. Es decir, 30 veces lo que tiene México. El segundo lugar es Arabia Saudita. El tercero es Canadá. El cuarto, Irán. Y entonces empiezas a pensar por qué hay tantos conflictos en la zona de Irak, que es el quinto lugar, con 143.000 millones de barriles de petróleo en reserva. Estamos hablando de que todos estos países tienen más de 10 veces lo que tiene México. Kuwait con 104.000 es el sexto lugar. El séptimo, Emiratos Árabes Unidos. Y prácticamente todos estos países que te he dicho hasta este momento tienen 10 veces o más, ¿no? Como el caso que te decía de Venezuela, 30 veces, las reservas que hoy tenemos. Y entonces, ¿por qué siempre hablamos de petróleo en México? ¿Por qué tantas veces nos dijeron en la escuela que México era de los principales productores de petróleo? Sí, porque hoy y desde hace muchos años la empresa más importante que tiene México es Pemex. Pero eso no quiere decir que seamos uno de los países más ricos en petróleo. Estamos en el puesto número 17. Antes de nosotros hay países como Qatar, Estados Unidos, China, Rusia, incluso países como Argelia o Brasil. Yo alguna vez pensé que Brasil tenía menos petróleo que nosotros, pero no es cierto. Resulta que México tiene menos petróleo que estos países. Pero bueno, para continuar con el tema, Pemex se ha dedicado a explorar y a explotar los yacimientos de petróleo de nuestro país y hoy tenemos miles de yacimientos. Bueno, no miles, pero sí tenemos muchos yacimientos y obviamente hay muchos más por explorar. Sin embargo, también hay una de las herramientas que ha venido disminuyendo el consumo de petrolíferos. Han llegado otras culturas, han llegado otras tecnologías que hacen que la demanda de petróleo cada día sea menor.
Y esto conlleva a la pregunta del millón. ¿Qué tan beneficioso es para nuestro gobierno el crear hoy una refinería? No nos vamos a meter en temas políticos, te lo voy a decir en temas de negocio. Un químico o un compuesto que viene en una constante demanda menor podría ser no tan prolífico. Sin embargo, es uno de los principales productos del mundo, ¿no? Y hoy en día se utiliza en todo el mundo. Entonces yo creo que todavía le veo potencial. A lo que no le veo tanto potencial es que hay otras opciones. En lugar de gastar tanto dinero en una refinería que va a producir gasolina en unos cuantos años, tal vez hubiera sido mejor comprar una refinería que ya existe, probablemente en Texas, y empezar a producir gasolina desde el primer minuto. Imagínense qué padre se hubiera visto nuestro gobierno diciendo: compramos una serie de refinerías en Texas y a partir de mañana empezamos a producir gasolinas más baratas, ¿no? Porque lo vamos a hacer a través de nuestra empresa subsidiaria, que es Pemex. Déjate platico algo de Pemex. Pemex no es una empresa que controle deliberadamente el gobierno. En teoría, es una empresa paraestatal. Significa que es autónoma. Significa que toma sus propias decisiones. Significa que tiene un ente regulatorio externo al gobierno. Sin embargo, todos sabemos que como es la principal fuente de ingresos del gobierno, pues es donde más tiene el control el gobierno. Ahora, para todos los productores de petróleo que hay en el mundo, la mayoría de los países han descentralizado la producción de petróleo, es decir, la han vendido a empresas privadas, salvo en el caso de Venezuela, que ya conocemos que va bien bajo otro índice económico, pero la mayoría de los países del mundo, ellos han dejado que la iniciativa privada pues tenga un tema externo al gobierno en el petróleo. ¿Y esto qué logra? Eficiencias, logra que el gobierno no se desconcentre de su principal, objetivo, que es procurar la educación, la seguridad de la gente y no estarse metiendo en camisa de 11 varas con el tema del petróleo. Sin embargo, en México no lo hemos soltado. ¿Por qué? Porque también venimos de una cultura, recuerda lo que te decía hace rato, que antes de 1930 los extranjeros se llevaban el petróleo, lo cual estaba bastante mal. Sin embargo, pues el tema de que tengamos nosotros la concentración en Pemex tampoco la ha hecho la empresa más eficiente del mundo. En los últimos 2 años, Pemex ha perdido la calidad de su cuenta crediticia. Le han bajado la calificación, de hecho su papel que emite ya lo meten como un papel especulativo. Si no sabes muy bien de qué te estoy hablando, te lo voy a poner en 3 simples palabras. El papel que emite Pemex no es seguro para el mundo. No están del todo seguros que realmente les van a pagar. Y eso conlleva un riesgo y eso hace que les cobren una tasa más alta de la que les cobraban anteriormente. Pero bueno, sigamos con el tema de Pemex. Hace unos años se promulgó lo que fue la reforma energética, que seguramente lo escuchaste en todos los medios, que hablaba de una ley de exploración y extracción de hidrocarburos. Pues obviamente antes Petróleos Mexicanos contaba con la capacidad total tecnológica y demás, pero desde hace unos años las tecnologías han mejorado y Pemex ya no es el más eficiente. De hecho, creo que nunca lo ha sido. Pero hay muchas empresas extranjeras que podrían tener esas tecnologías para sacar mejor provecho del petróleo y sobre todo explorar y conocer otro tipo de yacimientos. Por cierto, ¿tú sabes cuál es el principal yacimiento de petróleo de México? Se llama Cantarell y está en Campeche. Poco a poco nos iremos acabando el petróleo. Recuerda que el petróleo es un bien o una materia prima que es finita, ¿no? No es como el oxígeno que se puede recuperar o el agua, ¿no? El tema del petróleo es finito. Bueno, dado esta reforma que te comentaba, Pemex logró tener un poco más de autonomía y empezó a hacer contratos con otras empresas y empezó a tener pues una mejor eficiencia, vamos a llamarla así, por no decir menos robos. ¿Por qué? Porque entonces algunas empresas privadas empezaban a hacer las funciones de lo que tenía que ser Pemex. Al día de hoy, Pemex tiene grandes retos. Uno es que la deuda que hoy tiene emitida vuelva a no ser especulativa, ¿no? Bajar esos temas. Otro es que realmente su mayor apuesta, que es Dos Bocas, funcione
Y creo que a todos los mexicanos nos conviene que funcione. Desgraciadamente han tenido un poco de mala suerte, pues este año es el año que más ha llovido en los últimos 80 años en Tabasco. Y justo cuando están en plena obra, ¿no? Entonces probablemente va a haber retrasos y quién sabe si la alcancen a terminar antes de que termine el sexenio, lo cual sería un duro golpe para el gobierno. Sin embargo, a ti y a mí nos conviene que a Pemex le vaya bien. ¿Por qué? Porque genera más de 170,000 empleos directos, más no te quiero decir cuántos indirectos. Además, toma en cuenta que Pemex es la principal empresa de México. Aunque la suma de todas las demás empresas, ¿no? y te decía hace un par de videos que por ahí los puedes checar, México tiene un presupuesto de más o menos 6,000 o más bien 6 billones de pesos. Bueno, si tú consideras que Pemex vende 1.4 billones de pesos, te podrás dar cuenta del tamaño de empresa que es. Para que te des una idea, empresas como América Móvil o Bimbo, ¿no? que podrían ser las siguientes, no llegan ni siquiera a un 70% de esto. Sin embargo, tu empresa y nuestra empresa y la empresa de todos nosotros, en la suma de todas las empresas, somos mucho más grandes del gobierno y eso también ya te lo había platicado. El gobierno representa el 13% de nuestra economía. Sin embargo, que el 13% sea allegada, digamos, por una empresa muy importante como lo es Pemex, es importante para ti y para mí. Dos Bocas, solo para terminar ya el tema de Dos Bocas, costaría cerca de 8,000 millones de dólares. Ese era el presupuesto inicial. Después se hicieron algunas modificaciones y van en cerca de 11,000 millones de dólares. Esperamos que esta inversión traiga frutos porque es un gasto que estamos haciendo todos los mexicanos. Recuerda que el dinero que sale del gobierno es el dinero que hemos puesto todos los mexicanos de nuestros impuestos. Ahora, ¿qué otras apuestas tiene Pemex? Bueno, Pemex, como te decía, ha celebrado contratos con otras empresas para encontrar otros yacimientos de petróleo. Había gente también hace un par de años que decía que Pemex debería de fundar una empresa que se dedicara a temas de energía solar o energía eólica, ¿no? Esto fortalecería el tema de Pemex y no se volvería solo un tema de petróleo. Sin embargo, obviamente, pues Pemex ya está tan contaminada dentro de la estructura. Hay un sindicato que tiene grandes consideraciones, sueldos bastante despilfarrados, digamos. Por ahí chécate la historia de Romero de Champs. Pero lo más importante es que podrían generarse empresas similares a Pemex, pero con otro tipo de activos, ¿no? Lo que habíamos dicho del sol o el tema que está sonando por todo el mundo ahora con el litio, ¿no? Bueno, antes de terminar me gustaría decirte que hoy Pemex es una ventana hacia el mundo de México como empresa, ¿no? Y aunque tiene muchos errores, sigue siendo la empresa más grande de México. Y aunque digamos que todos tenemos algo que decir de Pemex, recuerda que seguramente tu carro lo estás llenando con gasolina producida por Pemex o importada por Pemex. Entonces creo que a todos nos conviene que le vaya bien y es el momento de despedirnos, no sin antes pedirte que nos regales un like, te suscribas al canal y por supuesto des clic en la campanita para que sigan llegando los videos que estaremos subiendo para ti. Y no te olvides, soy tu hermano Arturo León y recuerda, el principal derivado del petróleo ha sido la guerra, así que no te claves en eso. ¡Éxito!